Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es 30 de julio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. La rebelión es la vida y la sumisión es la muerte. Palabras que dijo Ricardo Flores Magón, anarquista mexicano, 1874-1922. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, nos ha llamado a filas. Hemos de acometer una rebelión, pero cívica, ¿eh? No se piensen que somos anarquistas. La rebelión es la vida, la sumisión es la muerte. La rebelión es la vida, la calidad de vida, el estado del bienestar. La sumisión es la muerte de los servicios públicos. ¿Contra qué hay que rebelarse? Contra la financiación singular de Cataluña. ¿Y cómo nos rebelamos? Cívicamente. El gobierno de Aragón ha realizado un sondeo, esa primera piedra en la rebelión cívica, un sondeo sobre la preocupación de los aragoneses acerca de la financiación singular para Cataluña. Lo presentó ayer la vicepresidenta de Aragón, Mar Baquero. Los resultados de la encuesta es que el 91,4% de los aragoneses encuestados piensa que la financiación que recibe la comunidad autónoma provocaría este acuerdo un empeoramiento muy significativo en la calidad de los servicios públicos y, fundamentalmente, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es decir, afectaría a la calidad de vida de todos los aragoneses y, sobre todo, con aquellos servicios que tienen que ver con los pilares fundamentales del estado de bienestar. Para la vicepresidenta de Aragón, estos resultados demuestran que el gobierno de Aragón ha acertado al oponerse a cualquier menosprecio, dice la señora Baquero, a la comunidad, ¿no? En los resultados del sondeo, el 79% de los encuestados considera muy importante o relevante la financiación del Estado a las comunidades autónomas. O sea, 4 de cada 5 piensa que es muy importante la financiación autonómica, obviamente. Un 91%, o sea, 5 de cada 6, cree que una disminución en la financiación que recibe Aragón por parte del Estado provocaría un empeoramiento en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y es obvio. Lo que pasa es que ese 79, luego ese 91, contrasta con que solo un 52, o sea, 1 de cada 2, vaya, opina que el pacto alcanzado entre Esquerra Republicana y Sánchez no perjudicaría a los intereses de los aragoneses. Ismael Poveda, corresponsal de El Mundo en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿No te parecen muy pocos que 1 de cada 2 aragoneses piensen que no va a perjudicar este pacto? Bueno, Juan, a ver, realmente ni muchos ni pocos. Es que el tema de la financiación es algo que es muy complicado de explicar y muy complicado de que al ciudadano de a pie, que puede ser que lea la prensa pues una vez de una noticia de, pues eso, de casualidad o lo que sea, o que le interese, pero no se adentre demasiado porque realmente no le incumbe en el desarrollo de su vida, pues sepa bien lo que es el significado de la financiación. Entonces, el resultado de la encuesta, más o menos, puedo llegar a entenderlo. Además, también habría que tener en cuenta que en el resultado de la encuesta se extrae quién votó en las pasadas a quién se votó en las pasadas elecciones, y se ve una gran diferencia entre los que votaron al PP y los que votaron al PSOE. Explícanos. Los que votaron al PP están bastante de acuerdo con la pregunta que les formula el gobierno de Aragón. Se pregunta de que si se verían perjudicados por el acuerdo del gobierno de España y la Generalitat, pero el votante del PSOE, sin embargo, parece que no está de acuerdo con ello, que realmente no cree que le vaya a perjudicar. Entonces también esa diferencia, ese porcentaje del 51-52%, también se puede explicar por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿podríamos decir que el votante socialista sigue engañado? No sé si engañado o
o que realmente pueden pensar que la financiación que la financiación no les va a perjudicar, que la falta de financiación no les va a perjudicar. Ya te digo que es un tema muy difícil de explicar y que yo pienso, creo, y además como periodista que hago información sobre ello, creo que es algo que la gente realmente no entiende y que ya no solo que no entiende, sino que tampoco llama la atención a la hora de leerlo. Entonces es complicado extraer que unos están engañados, otros tienen la razón, porque yo creo que no hay un pensamiento real o que se pueda extraer bien sobre esto. No sé si me... Creo que sí, Ismael. ¿Crees que este sondeo era necesario? Sí, yo creo que sí, al final. Bueno, el gobierno de Aragón está en todo su derecho de hacer los sondeos que quiera y si el presidente Azcón, como ha dicho ya en varias ocasiones, pretende iniciar una rebelión cívica una vez finalice el verano, pues hombre, dar un primer paso con un sondeo que apoye su pensamiento y su creencia de que es necesario defender los intereses de Aragón respecto a los acuerdos que haya alcance el gobierno de España con la Generalitat, pues creo que puede ser necesario hacer un sondeo para contrastarlo, vaya. Hemos escuchado el último mes hablar al presidente de Aragón, a Jorge Azcón, sobre que esto ha de llevarse como una especie de rebelión cívica. ¿Crees que este sondeo forma parte de esa rebelión cívica? O mejor, te hago una pregunta a lo mejor algo más general. ¿En qué consiste o a qué se refiere Azcón con hacer una rebelión cívica? Sí, yo creo que este sondeo forma parte de esa rebelión cívica. Yo creo que es un primer paso para que el gobierno de Aragón pueda decir, vale, tenemos este resultado, vemos necesario activar a la población y activar los mecanismos que sean necesarios para defender a la región respecto a los acuerdos que llegue el gobierno con la Generalitat. En lo que va a consistir posteriormente es algo que realmente desconocemos. El presidente Azcón ha hablado mucho de esta rebelión, pero no ha especificado los pasos que va a seguir para ello. Cabe la posibilidad de que, no sé, una manifestación, tampoco se me ocurre otra forma de activarlo, pero es verdad que es algo que todavía se desconoce. Entonces, ¿estarías de acuerdo con que a lo mejor una manifestación tendría más ruido, sería más sonada y favorecería esa rebelión cívica para hacer que los aragoneses, todos, los que votan al PP, los que votan al PSOE y los que pueden votar a otros partidos, se enteren de una vez por todas de lo grave que puede ser que Cataluña rompa el actual modelo de financiación autonómica? Depende de cómo la enfoquen. Es que, ya te digo, lo que te estoy comentando es eso, que el tema de la financiación es algo que no está calando en la sociedad. Entonces, sí, me lo invento, el gobierno de Aragón, el PP en este caso, convoca una manifestación a principios de septiembre, todavía la población no sabe bien de lo que estamos hablando, esa manifestación puede ser un fracaso y que la gente realmente no acuda a manifestarse en contra de ello. Entonces yo creo que si la intención es esa de convocar una manifestación, que repito que no lo sé, no sé los pasos que se van a seguir, creo que antes de convocarla, el PP debería activar una serie de pasos o dar tomar una serie de medidas para concienciar primero a la gente. Y una vez la gente se conciencie, tome conciencia de ello, ahí se podrá convocar una manifestación y ver la respuesta ciudadana. Pero yo creo que sin esos primeros pasos va a ser difícil que la gente salga a la calle a manifestarse. Bueno, Ismael, el gobierno de Aragón ha dado el primer paso con este sondeo. Vamos a intentar dar nosotros el segundo o el paso 1,5. Vamos a intentar explicar en pos de la rebelión cívica qué nos estamos jugando. Adelante. Lo que se juega Aragón es básicamente el futuro del desarrollo de sus servicios públicos. Si el acuerdo del gobierno de España con el gobierno de la Generalitat se acaba confirmando, que acaba de destacar que es bastante complicado porque tiene que pasar por el Congreso y no creo que se vaya a aprobar, pero si se acaba aprobando, el gobierno de Aragón perdería, según las estimaciones suyas, perdería unos 233 millones en la financiación, que se verían reflejados en una bajada de la calidad de la educación, de la sanidad o de los servicios sociales. Eso es realmente lo que se juega a la población aragonesa con esto. Es algo que es difícil de explicar, porque es verdad que 233 millones de euros es una cifra que puede sonar a mucho, pero realmente nadie sabe la cantidad que es. Yo creo que a partir de una cantidad, pongamos, yo qué sé, 600.000 euros que lo puedes asociar a una casa, a un gran coche, a un barco, eso la gente todavía lo puede llegar a entender. Pero yo creo que cuando pasamos a una serie de cifras, el entendimiento se pierde. Por eso es importante
sería importante cuantificar eso, que es muy complicado. A lo mejor, Ismael, no hay que hablar en cifras, o sea, no hay que hablar de forma cuantitativa, sino cualitativa. Esos servicios mínimos y esa bajada en la calidad de los servicios mínimos sería que a lo mejor ya no podemos mantener aulas con 3 o 4 niños en los pueblos dejados de la mano de Dios. Sería que eso es lo que te iba a decir. Sería que en vez de meter a 20 y pico niños en cada clase, tenemos que meter a 30. Sería menos hospitales o menos servicios porque es que al final Aragón tiene la orografía que tiene la despoblación que tiene y todo cuesta más en Aragón. Eso es justo lo que te iba a decir. Más que las cifras económicas que pueden sonar a mucho o a poco, o que la gente lo interprete de una cierta forma, sí, yo creo que si a la población le explicas, oye, pues por esta pérdida no vamos a poder hacer estos hospitales, o vamos a perder esta cantidad de médicos, o esta cantidad de profesores, o esta cantidad de escuelas. Ahí es verdad, ahí es el momento, ahí es cuando la gente va a tomar conciencia de ello. Con las cifras de 273 millones o 1.100 millones, creo que también se llegaron a decir, es que realmente es complicado llegar a entenderlo. Ismael Póveda, corresponsal del Mundo en Aragón, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenos días. Gracias a ti, Juan. Hasta luego. Y vamos ahora a hablar del tranvía, porque el Ayuntamiento de Zaragoza ha descartado ampliar la línea 1, la que llegaría hasta Arcosur. Fue una propuesta de Vox en el debate sobre el estado de la ciudad. No el hacer la línea 1, la ampliación de la línea 1, sino el estudiar la posibilidad. Una cuestión que fue aprobada gracias al apoyo del Partido Socialista. Ver al Partido Socialista y a Vox apoyando lo mismo suele ser extraño, ¿verdad? El Partido Popular votó en contra. No obstante, tenían razones, ¿eh? En declaraciones para esta casa, hace una semana, la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudés, nos explicaba el porqué. Tenemos una sociedad económica mixta del tranvía que no permite una ampliación de la línea 1. Es prácticamente imposible, por no decir, bueno, tenemos un informe que por catedráticos de Derecho Administrativo que nos han dicho que no se puede ampliar, que en todo caso sería hacer todo lo que se hiciese nuevo sería otra línea diferente, no se permite una ampliación. Entonces, desde el Partido Popular, ¿qué proponemos? Oiga, el tranvía consideramos que es un fabuloso medio de transporte, que tiene un coste muy elevado y que sufre un peaje. Consideramos que el autobús da mejor respuesta a la movilidad de la ciudad por su menor coste económico y por su flexibilidad. Este estudio al que se refiere la consejera es un informe jurídico elaborado por catedráticos de la Universidad de Zaragoza, José María Jimeno y Gerardo García Álvarez. ¿Qué dice este informe? Pues verán que la ampliación del tranvía supondría alterar las condiciones esenciales de la concesión actual. Hay que entender lo siguiente. En 2019 se presentan al concurso 2 consorcios, uno liderado por el que se lo llevó, por el que lo ganó, que es CAF, y otro donde está involucrada una filial de ACS, que es la multinacional del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Si ahora se cambiase o si ahora se encarga ampliar la línea 1 o cualquier otra modificación sustancial, la sociedad de Florentino Pérez, la que perdió el contrato, podría llevar el caso a los juzgados, ya que este contrato nació con vocación fija para 35 años, es decir, hasta 2043. Y estos posibles cambios no están contemplados. ¿Cuál sería la solución? Un nuevo contrato, empezar de cero, con lo que ello conlleva toda la carga jurídica y burocrática. Dicho de otro modo, habría que hacer una línea que contemplara el trazado hasta Arcosur, que sería independiente y que incluso podría ser operada por otras empresas, complicando así el funcionamiento del tranvía, sumando los gastos de reorganizar el tráfico, los itinerarios, comprar más convoyes, etc. La realidad es que el tranvía, pues, ¿qué vamos a decir? Ha cambiado radicalmente la movilidad de Zaragoza y de los zaragozanos. De norte a sur, su trazado ha vertebrado la ciudad, resultando enormemente beneficioso para todos los barrios por donde pasa. La realidad también es que todavía seguimos pagando la deuda de su construcción. Y otra realidad más, se estima que la población crezca por Arcosur y Rosales del Canal, es decir, por el sur de la ciudad, en unas 70.000 personas en los próximos años. Es decir, antes o después habrá que darles el servicio. Dada la situación, Vox plantea una alternativa que no pasa por líneas de autobús, como dice Tatiana Gaudés, sino con el desarrollo de la tecnología de transporte público ART, una especie de tranvía con ruedas. Eva Torres, portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, nos contaba también en esta casa hace 2 semanas en qué consistiría.
A nadie se le escapa que Arcosur y Rosales del Canal va a ser la zona por donde más va a crecer la ciudad. Entonces, tú no puedes tener ahí zaragozanos de segunda división, tú tienes que ofrecerles la misma movilidad que ofreces a cualquier otro barrio o a los vecinos del centro de Zaragoza. Entonces, esto es una necesidad presente y una necesidad que va a ser cada vez más importante a medio y a largo plazo. Vamos a contemplar esa tecnología ART, que es un tranvía con ruedas que no va por raíles, que no tiene catenaria, permite además que convivan en el mismo espacio más elementos de la movilidad. Vale. Y muy importante, lo que hace es abaratar los costes, porque es que estamos hablando de que cuesta una tercera parte. Unos números aproximados nos dicen que la ampliación de la línea 1 del tranvía con el modelo actual podría suponer cerca de 170 millones de euros. Esa ampliación, Arcosur y Rosales de Canal por un lado y Arroyo Villanueva por otro. Pues bien, con esta nueva tecnología estaríamos hablando de 50 millones. Claro, de 170 a 50 millones, pues sí, hay diferencia. Pues este es el debate. Una ciudad, Zaragoza, que crece por el sur y miles de zaragozanos a los que hay que dar servicios. Descartado el tranvía, tendrá que ser un tranvía con ruedas o varios autobuses. Esto respecto a la ampliación de la línea 1 del tranvía. Y siempre que hablamos del tranvía, resuena la línea 2 para conectar la ciudad de oeste a este, que conectase el barrio del Oliver al oeste con el barrio de las Fuentes al este. Una cuestión que suele abanderar el Partido Socialista, con su portavoz municipal Lola Ranera al frente, que sacó el tema en el Estado sobre el debate de la ciudad de hace 2 semanas. La consejera de Movilidad, Tatiana Gaudés, tiene su propia opinión al respecto. La línea 2 del tranvía es algo que continuamente saca a la izquierda cuando no tiene absolutamente nada que decir, en concreto el Partido Socialista. En lugar de pensar en el proyecto de ciudad que quiere, si algún día llega a gobernar o cuando haya unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, nos quedan 2 años, tendrán que tener un modelo de ciudad para ofrecer a los zaragozanos. Pues sacan únicamente la línea 2 del tranvía, es lo único que sacan ellos, continuamente dicen lo mal que hacemos todo, lo fea que está Zaragoza, lo mal que estamos haciendo las cosas, y la línea 2 del tranvía como si fuese la solución. Decía que la línea 2 del tranvía la suele abanderar el PSOE, porque cuando gobierna el PSOE y tiene la oportunidad no lo hace, y cuando está en la oposición solo intenta hacer ruido. Por un lado, la ampliación de la línea 1 por el norte para que llegue desde Parque Goya al Hospital Rollo Villanova, es decir, San Gregorio, y por el sur para que llegue desde Valdespartera a Rosales del Canal y a Arcosur. Si ya de por sí es costosa y complicada este tipo de operaciones, que en definitiva suponen unos cientos de metros más, imagínense la línea 2 desde el Oliver hasta Las Fuentes. Inviable. Imposible, al menos a día de hoy. Irreal. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Vamos con deportes. Ayer jugaron los 3 equipos aragoneses, los representantes de las 3 capitales de provincia, el Huesca y el Teruel, que se enfrentaron entre ellos empate a 0. Bueno, yo creo que el resultado justo. Dominaron más las defensas sobre los ataques de los 2 equipos. A mí particularmente allí me gustó más el Teruel, que creo que tuvo más intención, a pesar de ser de inferior categoría. Y al Huesca lo vi un poco cansado, evidentemente, porque lleva ya pues el partido de Osasuna, lleva ya mucha preparación física, como digo, y lo vi un poco cansado. Estuvo de peso en ataque, seguro atrás, pero bueno, fue un partido más de prueba, de ver cómo andan los 2 equipos, pero del que tampoco creo que se pueda sacar muchas conclusiones. Del Real Zaragoza, que se estrenaba en el campo modular, al menos ante aficionados. Oye, muy buena entrada ayer en el Real Zaragoza 2 Mirandés 0, para estar en pleno verano, 8.200 personas que se desplazaron. Bueno, es que yo creo, Juan, que se juntaron todas las ganas de fútbol, porque la gente ya tenía ganas de ver al equipo aquí en Zaragoza, porque es verdad que jugó el otro día contra el Deportivo Aragón, pero hay que recordar que fue a puerta cerrada, y como digo, una temperatura sensacional. Hizo ahí una tarde sin calor, agradable, entonces se juntó un poco todo, hubo más de 8.000 personas y, como digo, buena asistencia. Una gente además que la vi implicada con el equipo, aplaudiendo en varias fases del partido, y eso me gusta porque veo que la afición está enganchada y eso es muy importante para que el Zaragoza haga una buena temporada este curso. 20 segundos, Andrés, para que me digas sensaciones del campo. Del campo, a mí me dices si me gustó el campo. Efectivamente. Sí, yo dentro de lo que es un campo que le han hecho un 4 telediarios, como aquel que dice, a mí me gustó, es funcional, evidentemente, y yo dentro de que
hay que tener cuidado por saltar y todo eso, porque parece un mecano, pues me pareció bien. Y 20 segundos para hablar del juego del Real Zaragoza. Simplemente el Zaragoza para mí hizo un buen partido, fue una buena prueba de fuego frente a un rival inferior y que está todavía en construcción. Me gustaron Seba Moyano, Juan Sebastián y, como digo, sobre todo vi un equipo que corre, que se implica y que trabaja mucho en el campo, seguro atrás y con buena salida del balón desde el ataque, para salir al ataque. Andrés Ramírez, gracias, buenos días. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Y hasta aquí el baturrillo político de hoy. Feliz jueves, hasta mañana. De un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.